Nunca le había parecido tan ofensivo algo tan simple como una calle cerrada. Alejandro Ferrer observó el reloj del tablero por tercera vez en menos de un minuto, como si el tiempo fuera un empleado suyo y con mirarlo fijo bastara para que obedeciera. Eran las 10:48, noche de fin de año. Polanco brillaba como si la ciudad hubiese decidido disfrazarse de lujo para una foto que nadie pidió. Luces cálidas en los balcones, árboles con guirnaldas, choferes de traje oscuro abriendo puertas, risas saliendo de restaurantes donde el vino costaba lo mismo que la renta de un departamento pequeño. Y él, que podía comprar medio edificio con una firma, estaba atrapado detrás de un camión viejo, blanco, con la pintura gastada, y con un letrero pegado con cinta que decía algo como Cena Solidaria, y otros nombres de organizaciones que Alejandro no alcanzó a leer bien, porque su cerebro ya había decidido que todo aquello era un insulto personal. «¿Qué es esto?», murmuró, sin dirigirse realmente a nadie. Su chofer, Óscar, mantenía las manos en el volante, paciente, el tipo de paciencia que se entrena cuando uno trabaja para gente que confunde urgencia con importancia. «Parece que están descargando algo, señor». Alejandro exhaló por la nariz. Ese gesto suyo que, más que respirar, parecía dictar sentencia. Descargando, en la calle, en esta calle, a esta hora. Miró el espejo retrovisor, donde ya se veía una fila de autos elegantes acumulándose. ¡Qué genial! ¡Qué considerado! En su teléfono vibró una notificación. Grupo. Año nuevo. Alguien enviaba un video del jardín iluminado, una alberca reflejando luces como un espejo caro, música suave de fondo, gente con copas levantadas. «¿Dónde estás, Ferrer? Te estamos guardando el mejor whisky». Alejandro miró la pantalla y sintió esa irritación particular, la que nace cuando el mundo no se alinea con la escena perfecta que uno había imaginado. Él no iba tarde. El mundo iba mal. Volvió a mirar el camión. Un par de personas con chalecos reflejantes se movían alrededor. Parecían apurados, pero no en ese apuro nervioso del dinero. Era otro tipo de urgencia. Una urgencia con manos, con cajas, con sudor en la nuca. El claxon de un auto atrás sonó una vez, como una gota. Luego otro claxon respondió, y otro más, y de pronto la calle se llenó de bocinazos como un coro de gente que nunca ha tenido que esperar nada. Alejandro apretó la mandíbula. «Óscar, bájate, diles que se muevan». Óscar dudó apenas un segundo. «Señor, quizá es mejor que...» «Óscar». Ese tono no era un pedido, era una orden con traje. Óscar abrió la puerta y bajó. Alejandro se quedó mirando por el cristal polarizado. Desde ahí, el mundo parecía más sencillo, menos ruido, menos humanidad, menos detalles que incomodan. Todo era un escenario ajeno, como si los demás fueran extras mal organizados en una película donde él era protagonista. Óscar habló con alguien cerca del camión. Alejandro vio gestos, vio una mano señalando algo adelante, como diciendo, «ya casi». Vio a Óscar volver con esa cara de prudencia que a Alejandro siempre le resultaba sospechosamente lenta. «Dicen que en 5 minutos se mueven, señor. ¿Van a entregar 5?» Alejandro soltó una risa seca. «Perfecto. Que avisen al calendario que la vida de los demás puede esperar». Óscar no respondió. Alejandro odiaba cuando la gente callaba como si tuviera razón moral. Los bocinazos se intensificaron. Una mujer en un SUV de lujo asomó la cabeza por la ventana y gritó algo que nadie entendió, pero todos aplaudieron con claxon. Alejandro sintió el impulso de bajarse él mismo, no porque le gustara discutir, le gustaba ganar. Abrió la puerta antes de pensarlo demasiado y salió. El aire frío de diciembre le golpeó el rostro, y la calle, tan elegante, tan limpia, le pareció de pronto más estrecha, más real, más llena de cuerpos y voces. Caminó hacia el camión con pasos firmes. Su abrigo oscuro, perfectamente cortado, se movía como si incluso la tela supiera que él no tenía tiempo para esto. A medida que se acercaba, empezó a distinguir mejor lo que estaban descargando. Cajas grandes, termos, bolsas con panes, paquetes con cubiertos. Había algo sorprendentemente doméstico en todo eso.
como si alguien intentara montar una cena en medio del pavimento. Vio entonces a una chica bajar del camión. No bajó como quien pide permiso, bajó como quien toma el espacio. Era joven, quizá 26 o 27. Llevaba el cabello recogido en un moño apurado, de esos que no intentan ser lindos, pero igual lo son. Tenía jeans, botas cómodas, una chamarra gruesa y un chaleco reflectante encima. Nada de eso era elegante, pero había algo en su postura, en la forma en que miró alrededor, que hacía que todo lo demás se sintiera disfrazado. Sus ojos se clavaron en Alejandro como si lo reconociera, no a él, sino a ese tipo de hombre que cree que el mundo es una extensión de su agenda. Y entonces, para sorpresa de Alejandro, fue ella quien se le acercó primero. «Buenas noches», dijo, sin sonrisa, pero con educación. «Si va a gritar, hágalo rápido. Estamos trabajando». Alejandro pestañeó una vez, dos, como si su mente necesitara reiniciarse para procesar el atrevimiento. ¿Perdón? El narrador, que lo conocía mejor de lo que él se conocía a sí mismo, podría decir que Alejandro Ferrer no estaba acostumbrado a que le hablaran en ese tono. No era que exigiera reverencias explícitas, él prefería la obediencia elegante, silenciosa, pero sí estaba acostumbrado a que el mundo se acomodara cuando él entraba. La chica lo miró con una paciencia irritante. La calle está bloqueada por 5 minutos. Si quiere pasar, no puede. Si quiere esperar, puede. Si quiere ayudar, bienvenida sea su energía. Alejandro sintió una oleada de calor en el pecho, una mezcla de enojo y algo parecido a curiosidad, lo cual le molestó aún más. «No necesito ayudar, necesito llegar», señaló hacia el final de la calle. «Y ustedes están...» Buscó una palabra que no sonara tan cruel como la que le venía a la mente. «Están obstaculizando». «Ah, ¿sí?» Ella inclinó un poco la cabeza. «Qué raro. Yo pensé que obstaculizar era estacionarse en doble fila para comprar café de $15. Algunos voluntarios cerca soltaron una risa ahogada. Alejandro giró el rostro, sintiendo por primera vez algo nuevo, que lo estaban mirando como se mira a un chiste. Eso no pasaba. «Mira», empezó Alejandro, con ese tono de hombre que cree que el mundo se organiza con su mira. «No sé quién eres, pero yo sí sé quién eres tú». La chica lo interrumpió, y Alejandro sintió el golpe del «interrumpió» como si fuera un empujón invisible. Ella lo miró de arriba a abajo, midiendo el abrigo, el reloj, los zapatos, la forma impecable en que su cabello parecía no haber conocido el viento en toda su vida. «Eres de los que llegan a todas partes con prisa, pero no saben a dónde van cuando se quedan quietos». Alejandro se quedó en silencio. Esa frase, simple y afilada, tocó un lugar interno que él no tenía catalogado. Quiso responder con sarcasmo, con autoridad, con dinero. Quiso decir «¿sabes quién soy?», como en las películas malas, pero algo en la escena le hizo sentir ridículo antes de abrir la boca. «Lo que sé», continuó ella, «es que en 10 minutos hay gente esperando comida en una esquina del centro. Gente real, no la gente del brindis», señaló el camión. «Y nosotros no hacemos esto para molestar a nadie. Lo hacemos porque si no lo hacemos, nadie más lo hace». Alejandro notó que su chofer estaba unos pasos atrás, observando. También notó que varias personas en los autos de lujo miraban con atención, como si disfrutaran ver a alguien que no fuera ellos peleando. Eso lo enfureció. Y, sin embargo, no podía apartar la vista de la chica. Tenía una mezcla de coraje y calma. No era agresiva, era firme. Y esa firmeza, para Alejandro, era una blasfemia y una invitación. «¿Cómo te llamas?», preguntó casi sin querer. Ella frunció el ceño, desconfiada. «¿Por qué?». «Porque si voy a odiarte, prefiero hacerlo con nombre». La chica soltó una risa corta, no de coqueteo, de incredulidad. «Lucía». Alejandro asintió lentamente, como si guardara esa información en un lugar que no quería admitir que existía. «Alejandro». «Ya sé», dijo ella, y esa respuesta lo golpeó con una mezcla extraña de vergüenza y rabia. Claro, él era conocido, él era noticia, él era apellido y fortuna, y sin embargo, en ese instante, frente a ella, se sintió como un hombre más, pero sin saber qué hacer con eso. Lucía se dio vuelta hacia el camión. «¡Ah, casi!», gritó a los demás. «2 cajas más y nos vamos».
Alejandro miró las cajas, miró a la gente trabajando, miró la cinta pegada con letras torcidas y, por primera vez en mucho tiempo, sintió esa incomodidad rara de ver algo auténtico, porque lo auténtico no se puede comprar, y eso lo ponía nervioso. El celular de Alejandro vibró otra vez. Otro mensaje del grupo de la mansión. ¿Te perdiste o qué? Alejandro miró la pantalla y, por un segundo, la imagen del jardín iluminado le pareció plana, como una postal, bonita, vacía. Lucía volvió a mirarlo. Listo. Ya puede pasar. Hizo un gesto, como quien le concede permiso a un niño caprichoso. Feliz año nuevo, señor importante. Alejandro se quedó quieto. No se subió al auto, y eso, incluso para él, fue sorprendente. ¿A dónde van exactamente?, preguntó. Lucía arqueó una ceja. ¿Le dio curiosidad? ¡Qué peligro! Alejandro apretó los labios. La ironía de ella lo sacaba de quicio. Lo mantenía allí. Solo, dime. Lucía lo observó un momento, como si evaluara si estaba frente a un arrogante más, o frente a alguien que podía quizá aprender a ser humano. Centro histórico, cerca de la Merced. Hay una esquina donde ya nos esperan. Bajó la voz un poco. Y antes de que preguntes, sí, es seguro. Vamos en grupo. Alejandro miró la calle, miró su auto, miró el camión. En su cabeza, su parte fría empezó a enumerar razones para irse. La fiesta, los contactos, la imagen, el tiempo, el traje, el reloj, todo lo que construía su mundo. Y, del otro lado, había algo que no tenía lista de razones, solo una sensación. El deseo absurdo de ver con sus propios ojos eso que ella acababa de nombrar con tanta normalidad. Lucía, como si lo leyera, sonrió apenas. «No vas a venir», Alejandro levantó la barbilla, «porque a los hombres como tú les cuesta muchísimo hacer algo si no pueden contarlo después como una historia heroica». Alejandro sintió que se le calentaban las orejas, lo cual era indignante. Él no se sonrojaba. Eso era para adolescentes y gente sin control. «Sube», dijo él de golpe, sin pensar, y la palabra le salió como si fuera una orden. Lucía se quedó inmóvil. «¿Qué?», Alejandro señaló su auto. «Sube tú, en mi coche. Así llegas más rápido y yo dejo de perder tiempo». Lucía se rió, ahora sí, más fuerte. «¿Me estás ofreciendo que suba al coche de un desconocido que hace 2 minutos quería pelear conmigo?» «No soy un desconocido». «Exacto, eso es lo peor». Alejandro abrió la boca para responder, pero Lucía ya se había girado hacia el camión. «Gracias, señor importante, pero yo viajo con mi gente». Y ahí, sin saber por qué, Alejandro sintió una punzada, como si alguien lo hubiera dejado afuera de algo, sin siquiera darse cuenta. Su teléfono vibró otra vez. «Ferrer, brinda con nosotros, no seas amargado». Alejandro apretó el celular con fuerza. Lucía se subió al camión. El motor arrancó. Los voluntarios gritaron «¡Vámonos!», como si fueran una familia improvisada. El camión avanzó. Y Alejandro Ferrer, el hombre que nunca seguía a nadie, tomó una decisión que no encajaba en su vida. «Óscar», dijo, volviendo al auto. «Síguelos». Óscar lo miró por el espejo, sorprendido. «Señor, síguelos». Óscar arrancó, y mientras el coche avanzaba detrás del camión hacia el corazón de la ciudad, Alejandro sintió algo que detestaba, incertidumbre, pero también sintió algo peor, interés. Y el interés, para un hombre acostumbrado a controlar todo, era el primer síntoma de una derrota deliciosa. Si te gustan las historias donde un hombre poderoso descubre que su peor enemigo puede ser una mujer sin miedo y una calle que no se abre a su paso, quédate, suscríbete y deja tu like, porque esta noche no solo cambia el año, cambia a Alejandro. El camión avanzaba con un traqueteo constante, como si cada bache fuera una afirmación de que ese trayecto no estaba pensado para gente como Alejandro Ferrer. El auto negro lo seguía a una distancia prudente, demasiado elegante para ese recorrido, demasiado silencioso para esa parte de la ciudad que empezaba a cambiar de piel a cada cuadra. Alejandro miraba por la ventanilla. Los edificios se volvían más bajos,
más antiguos. Las luces navideñas no colgaban de balcones privados, sino de cables improvisados. Había puestos cerrando, gente caminando con bolsas reutilizadas, niños que corrían con gorros de colores. Nada parecía diseñado para impresionar. Y sin embargo, había una vida que no pedía permiso. «No hace falta que bajemos», dijo Alejandro de pronto, rompiendo el silencio. «Podemos dejar las cajas y...» Óscar no respondió de inmediato. Seguía el camión con la concentración de quien ya entendió que esa noche no iba a ser normal. «Señor», dijo al fin, «creo que ya llegamos». El camión se detuvo en una esquina amplia, mal iluminada, pero llena de movimiento. Varias personas esperaban. No estaban alineadas como en una fila formal. Estaban agrupadas, conversando, riendo algunos, otros simplemente sentados en el borde de la banqueta. Había termos grandes, mesas plegables, mantas. Alejandro abrió la puerta del auto y bajó. El frío le atravesó el abrigo caro sin pedir permiso. El olor también lo golpeó. Comida caliente, café, calle húmeda, humanidad. Todo junto, nada filtrado. Lucía ya estaba bajando cajas del camión, dando indicaciones rápidas. «Platos aquí, el café del otro lado, cuidado con el piso». Alejandro se quedó de pie unos segundos, observando. Nadie lo miraba, nadie se detenía para preguntarle quién era. Nadie parecía impresionado por su presencia. Esa invisibilidad fue extrañamente incómoda. «¿Y tú?», dijo Lucía, al pasar junto a él. «¿Vas a quedarte ahí parado como estatua de museo o vas a ayudar?». Alejandro abrió la boca para responder con algo ingenioso. No salió nada. «¿Qué hago?», preguntó finalmente. Lucía lo miró sorprendida, de verdad sorprendida. «Eso sí que no me lo esperaba», dijo. «A ver», le tendió una caja. «Reparte cubiertos. Son solo Alejandro cubiertos. tomó la caja. No muerden». Era liviana, ridículamente liviana. Y sin embargo, la sostuvo como si fuera un objeto frágil, fuera de lugar en sus manos acostumbradas a maletines de cuero y contratos gruesos. Caminó hacia la mesa improvisada. Una mujer mayor lo miró y sonrió. «Gracias, joven». Alejandro asintió incómodo. «Joven», pensó. Nadie lo llamaba así. Normalmente era señor Ferrer, licenciado. «Alejandro, necesitamos su aprobación». Entregó otro paquete, luego otro. Un hombre con gorro de lana le dijo: «Que Dios te lo multiplique». Alejandro sintió un nudo extraño en la garganta, no por la frase en sí, sino por el tono. No había súplica, no había admiración, solo gratitud directa. Se movió un poco más rápido, como si la eficiencia pudiera protegerlo de lo que estaba sintiendo. Lucía lo observaba desde lejos, sin intervenir, con esa mirada suya que no juzgaba, pero tampoco aplaudía. «Oye, señor importante», dijo acercándose, «¿vas bien? Aunque estás repartiendo los cubiertos como si fueran documentos confidenciales». Alejandro la miró irritado. «Estoy siendo cuidadoso». «Claro», respondió ella. «Se nota que no estás acostumbrado a cosas descartables». Él soltó una risa breve e involuntaria. Eso lo molestó más que la broma. Siguieron repartiendo. Alejandro empezó a notar detalles que nunca había tenido que registrar. Una mujer que insistía en servir primero a otros antes que a sí misma. Un hombre que contaba chistes malos para que los niños rieran. Una pareja que compartía un solo plato sin discutir. La cena avanzaba, y con ella algo dentro de Alejandro empezaba a desordenarse. «¿Siempre haces esto?», le preguntó a Lucía, cuando coincidieron cerca del termo de café. «Todos los meses, a veces más». «¿Y por qué?». Lucía lo miró de lado. «Porque alguien tiene que hacerlo». Hizo una pausa. «Y porque no todo se trata de ganar». Alejandro apretó la mandíbula. «Ganar no es malo». «No», concedió ella. «Pero no es todo». Esa frase se le quedó adherida como el olor a café en el abrigo. Un niño se acercó a Alejandro, mirándolo con descaro. «¿Tú eres rico?», preguntó sin rodeos. Alejandro se quedó paralizado. Lucía intervino rápido. «No se pregunta eso». «No importa», dijo Alejandro, agachándose un poco. «Supongo que sí». El niño lo miró, evaluándolo. «¿Y estás aquí?». Alejandro sonrió, incómodo. «Sí». El niño se encogió de hombros.
Entonces no eres tan malo. Y se fue corriendo. Alejandro se quedó inmóvil. Sintió ganas de reír y de tragarse esa risa al mismo tiempo. Lucía lo observó, con una sonrisa pequeña, sincera. Los niños no mienten, dijo. Eso pasó más de una hora sin que Alejandro mirara el reloj. Eso para él era casi un fenómeno paranormal. Cuando terminaron de repartir, algunos voluntarios se sentaron a conversar, otros empezaron a recoger. Alejandro ayudó sin que nadie se lo pidiera. Movió mesas, levantó bolsas, se manchó los zapatos caros con salsa. Y, en un momento que no supo explicar, dejó de importarle. «No pareces tan fuera de lugar como creía», le dijo Lucía, mientras cerraban el camión. «No pareces tan enojada como al principio», respondió él. «No me gustan los hombres que creen que el mundo les debe algo. ¿Y ahora?» Lucía lo miró, con más atención que antes. «Ahora estoy observando». Alejandro sintió un cosquilleo incómodo en el estómago. Observado, evaluado, no como empresario, como persona. «Tengo una fiesta», dijo de pronto. «Una mansión, luces, whisky caro, gente hablando de sí misma». Lucía levantó una ceja, admitió sin pensar. Ese silencio posterior fue distinto, más íntimo, más peligroso. «Gracias por venir», dijo ella. «No todos se quedan. No estaba en mis planes. Las mejores cosas no lo están». Alejandro pensó en su celular, abandonado en el bolsillo, en los mensajes acumulándose, en el brindis sin él, y por primera vez en mucho tiempo no sintió urgencia por volver. «Lucía», dijo, «¿qué haces mañana?» Ella sonrió, ladeando la cabeza. «Trabajo, quiero verte». Como la mayoría, Lucía no se sorprendió. Eso fue lo que más lo desconcertó. «Veremos», respondió. «A veces los hombres como tú dicen eso y luego vuelven a su mundo». Alejandro sostuvo la mirada. «A veces», dijo, «pero no siempre». Ella no respondió. Subió al camión. Cerró la puerta. Alejandro se quedó ahí, en una esquina que jamás habría pisado, con el abrigo manchado, el ego tocado, y una sensación nueva latiendo bajo la piel. Cuando volvió al auto, Óscar lo miró por el espejo. «¿Regresamos a la fiesta, señor?» Alejandro miró la calle vacía, el termo apagado, el eco de risas lejanas. «No», dijo, «llévame a casa». Y mientras el auto se alejaba, Alejandro Ferrer entendió algo que le incomodó profundamente. Esa noche no había perdido tiempo. Había empezado a perder control. Alejandro despertó con la sensación incómoda de haber hecho algo mal y algo bien al mismo tiempo, una combinación que no reconocía. Normalmente, cuando algo salía de su rutina, era un error. Esa mañana, sin embargo, el error no le pesaba. Lo inquietaba. El celular vibraba sin parar sobre la mesa de noche. No lo tomó de inmediato. Se quedó mirando el techo, repasando imágenes que no pertenecían a su mundo habitual. Manos sosteniendo termos, risas sin filtro, una mujer bajándose de un camión con la mirada encendida y la lengua afilada. Lucía. Ese nombre apareció en su mente antes de que él mismo lo autorizara. Tomó el teléfono. Mensajes, llamadas perdidas, notificaciones, demasiadas. Frunció el ceño y abrió una al azar. Alejandro Ferrer, el millonario solidario, o el nuevo benefactor con intereses. El corazón le dio un golpe seco. Abrió el enlace. La foto ocupaba casi toda la pantalla. Él, bajándose del auto. Ella, frente a él, gesticulando. Otra más. Ella los dos cargando cajas. Él serio, incómodo, fuera de lugar. El titular era peor que la imagen. La misteriosa joven que acompañó al empresario Ferrer en una cena para personas sin hogar. ¿Filantropía o estrategia? Fuentes aseguran que la mujer no pertenece a la fundación. Alejandro apretó la mandíbula. El texto avanzaba con esa prosa venenosa que conocía bien, porque muchas veces había salido beneficiado de ella. Hasta ahora, algunos allegados aseguran que la joven podría estar intentando acercarse al magnate con fines personales. Ahí sintió algo nuevo. No enojo, no miedo, vergüenza. «Hijos de puta», murmuró. No por él, por ella. Se incorporó de golpe, ya completamente despierto.
Buscó más noticias, más fotos, más comentarios. Las Siempre redes igual, estaban haciendo buscan lo suyo. Aprovecharse. Seguro ya le pidió algo. Estas chicas saben lo que hacen. Alejandro sintió un calor subirle por el cuello. Pensó en Lucía bajándose del camión, furiosa, sin saber quién era él. Pensó en cómo lo había tratado como a cualquier otro imbécil con traje caro. Pensó en sus manos frías, repartiendo comida, en su risa breve, honesta, y de pronto el contraste le resultó insoportable. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, una llamada. ¿Qué demonios hiciste? Tronó la voz de Ernesto del otro lado, sin saludo. Ernesto Salvatierra, socio, amigo de su padre, guardián del orden. Buenos días para ti también, respondió Alejandro, seco. No juegues conmigo. Las acciones bajaron 2 puntos en preapertura. Por una foto repartiendo comida, por la imagen que estás construyendo. La voz de Ernesto era filosa. No somos una ONG, Alejandro. Somos una empresa. Alejandro caminó hacia la ventana. Afuera. No veo el problema. El problema es ella. Silencio. ¿Ella quién?, preguntó Alejandro, aunque sabía la respuesta. La chica. Nadie la conoce. No pertenece a ningún programa. La prensa la está destrozando. Entonces, deberíamos aclarar las cosas. Ernesto soltó una risa corta. ¿Aclarar qué? ¿Que ahora te rodeas de voluntarias para lavar culpas? Cuidado, dijo Alejandro, con una calma peligrosa. Alejandro, te alejas de ella, de esto se corta ahora. Estas inclinaciones. Tu padre estaría furioso. Ahí fue donde algo se quebró, no de forma espectacular, no con gritos. Fue un quiebre interno, silencioso, definitivo. Mi padre no estaba ahí anoche, dijo Alejandro. Yo sí. Esto no es personal. Eso es lo que tú no entiendes, respondió él. Para mí ya lo es. Colgó. Se quedó mirando su reflejo en el vidrio. El mismo traje, la misma postura. Pero algo no encajaba. Agarró las llaves. Actuó. Condujo sin rumbo fijo durante varios minutos, hasta que se dio cuenta de que no estaba improvisando. Estaba yendo hacia ella. Cuando llegó al punto donde habían descargado el camión, ya no quedaba nadie, solo el recuerdo. Se bajó del auto, frustrado. ¿Buscando a alguien?, dijo una voz conocida. Alejandro giró. Lucía estaba ahí, con una mochila colgada al hombro, el ceño fruncido. Yo... empezó. Necesitaba verte. Ella lo miró con atención, sin sonreír. Ya vi las noticias. Eso le dolió más que cualquier titular. Lo siento, dijo él. No sabía que... No tenías por qué saberlo, interrumpió ella. Este es tu mundo. Yo solo pasé por ahí. Alejandro dio un paso adelante. No eres solo, nada. Sofía lo miró, escéptica. Alejandro, no quiero problemas. No quiero fotos. No quiero que me usen como ejemplo de nada. No te estoy usando. Eso dicen todos, respondió ella, cansada. Me están presionando para que me aleje. Sofía levantó la vista sorprendida. ¿Y qué vas a hacer? Alejandro sostuvo su mirada. ¿Por primera vez? No lo sé. Pero sí sé algo. ¿Qué? Que no voy a dejar que te humillen por algo que hice yo. El silencio que siguió no fue cómodo. Fue intenso. Lucía lo observó, como si lo estuviera viendo por primera vez. Este no es un juego, Alejandro. Lo sé. Entonces, piénsalo bien, porque si te quedas... Alejandro sintió esa mezcla peligrosa de miedo y deseo, de pérdida de control, de vértigo. Nunca me gustaron las marchas atrás, dijo. Lucía sonrió apenas, y en esa sonrisa había advertencia, cansancio y algo más, algo que lo arrastraba sin pedir permiso. Alejandro no volvió directamente a su departamento aquella mañana. Condujo sin prisa por avenidas que normalmente solo veía desde el asiento trasero de un auto con chofer. La ciudad de Polanco estaba despierta, viva, caótica, indiferente a sus dilemas existenciales. Puestos de café humeaban en las esquinas, vendedores gritaban ofertas imposibles, peatones cruzaban sin pedir permiso. Todo seguía funcionando sin él. Esa idea lo irritó y al mismo tiempo lo alivió. No dejó de pensar en Lucía.
en su forma de mirarlo sin reverencia, en cómo había pronunciado su nombre sin suavizarlo, en la manera en que le había puesto límites sin alzar la voz. No estaba acostumbrado a eso. En su mundo, las personas pedían. Ella exigía respeto. Cuando finalmente llegó a su edificio, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era Ernesto, ni un periodista, ni un asesor. Era un mensaje sin remitente visible, reenviado 1000 veces. Una captura de pantalla, un comentario destacado bajo una nota digital. Estas mujeres saben exactamente lo que hacen, se victimizan, se meten donde hay dinero y después se hacen las dignas. Alejandro cerró los ojos, sintió algo duro, áspero, subirle por el pecho. No era rabia pura, era culpa, porque conocía ese discurso. Había crecido escuchándolo en cenas largas, en sobremesas con vino caro, en conversaciones que parecían inofensivas hasta que uno las miraba de frente. No son de nuestro círculo. Hay que tener cuidado. Se aprovechan. Nunca lo había cuestionado, hasta ahora. Entró al departamento. Dejó las llaves, el saco, el teléfono. Se sirvió un vaso de agua que no bebió. Se sentó. Y por primera vez en mucho tiempo, no encendió la computadora. La imagen volvió a su mente con una claridad incómoda. Lucía bajando del camión. El ruido del motor, el olor a comida caliente, la firmeza de su voz, y algo que lo inquietó aún más, la naturalidad con la que ella pertenecía a ese mundo, mientras él se sentía un intruso. Horas después, ya en la oficina, el ambiente era distinto, demasiado silencioso. Los saludos eran más cuidadosos, las miradas más largas. Los murmullos se detenían cuando él pasaba. Alejandro caminó por el pasillo de cristal con paso firme, pero por dentro todo estaba desordenado. Entró a la sala de juntas donde lo esperaban 3 directivos y un asesor de imagen. Nadie mencionó el nombre de Lucía, pero flotaba en el aire como una presencia incómoda. «Tenemos que controlar la narrativa», dijo uno de ellos con tono técnico. «Posicionar esto como una acción espontánea, sin vínculo personal». Alejandro apoyó las manos sobre la mesa. «No hubo ningún vínculo personal», dijo. «Hubo personas reales». El silencio fue inmediato. «Alejandro», empezó el asesor, «la opinión pública no distingue matices. Hay que proteger la marca». Él levantó la vista. «¿Y a las personas?» Nadie respondió. Terminó la reunión antes de tiempo. Necesitaba aire. Necesitaba verla, o al menos entender por qué no podía sacársela de la cabeza. 2 días después, volvió al mismo punto donde había comenzado todo. No con un traje impecable, sino con jeans, una camisa simple, sin chofer, sin prisa. Lucía estaba ahí, no sola esta vez. Había niños, personas mayores, risas, una mesa improvisada con termos y pan. Ella lo vio llegar, no sonrió de inmediato. «Pensé que no volverías». «Yo también», admitió él. Se acercó despacio, como quien entra en terreno ajeno. Nadie lo reconoció, nadie lo señaló. Eso lo descolocó más que cualquier titular. Lucía le alcanzó un vaso de café. «No tienes que quedarte». Alejandro lo tomó. «Quiero». Ella lo miró evaluándolo. «Aquí no hay fotos, ni discursos, ni agradecimientos». «Perfecto». Durante la siguiente hora, Alejandro hizo lo que nunca había hecho: escuchar. Escuchó historias que no estaban en informes, escuchó risas sin agenda, escuchó silencios pesados. Lucía se movía con una naturalidad que lo fascinaba. Sabía a quién acercarse, cuándo insistir y cuándo retirarse. No salvaba a nadie, acompañaba. Alejandro la observaba desde cierta distancia, intentando no hacerlo evidente, fallando miserablemente. Cuando ella se inclinaba para hablar con alguien, él notaba el gesto. Cuando reía, algo en su pecho se aflojaba. Cuando caminaba, dejaba ese rastro invisible, un perfume suave, casi imperceptible, que lo obligaba a respirar más hondo. ¿Siempre se movió así? ¿O soy yo el que recién está mirando? En un momento, Lucía se le acercó. «Hay alguien que quiere saludarte». Alejandro levantó la vista. Un hombre mayor, gorra gastada, sonrisa franca. «Gracias por ayudar, joven», dijo. «No todos se bajan del coche». Alejandro tragó saliva. «Gracias a ustedes por enseñarme».
El hombre rió. Lucía observó la escena con atención. «No pareces incómodo», comentó ella luego. «Eso es lo más incómodo de todo», respondió él. «Sentirme bien». Ella arqueó una ceja. «Ten cuidado. A algunos eso les asusta más que el rechazo». Alejandro la miró. Demasiado tiempo, demasiado directo. Ella lo notó. «¿Qué?» «Nada», dijo él. «Solo pensaba que no encajas en ninguna de las historias que escribieron sobre ti». Lucía cruzó los brazos. Ese día, nunca encajé en historias ajenas. No hubo promesas, solo una certeza incómoda. Alejandro ya no podía fingir que aquello había sido un accidente. Esa noche volvió a su departamento, se quitó los zapatos caros, se sentó en el suelo del living y apoyó la espalda contra el sillón. Pensó en su vida, en las fiestas a las que ya no quería ir, en las personas que lo felicitaban por cosas que no sentía propias, en el vacío elegante que había confundido con éxito, y pensó en Lucía, en su manera de pararse frente a él sin saber o sin importar quién era, en su mundo sin máscaras, en el peligro real que representaba para su estabilidad. Sonrió incrédulo. «Esto es un desastre», murmuró. «Un desastre delicioso». Y por primera vez en mucho tiempo no intentó controlarlo. Luego, esa misma semana, Alejandro no dejó el almuerzo al azar. Lo pensó durante 2 noches completas, como pensaba todo. Midiendo escenarios, anticipando respuestas, calculando riesgos. No porque temiera a Lucía, sino porque sabía, aunque todavía no lo admitiera del todo, que con ella no podía improvisar. Lucía no reaccionaba como el resto de las personas de su mundo. No buscaba aprobación, no se deslumbraba, no se intimidaba. Le escribió un mensaje breve, directo, sin rodeos. «Necesitamos hablar. No de nosotros, de lo que está pasando con los medios. Quiero ayudarte». Lucía leyó el mensaje 2 veces antes de responder. No sintió miedo, ni expectativa romántica. Sintió cansancio, pero también entendió que esa visibilidad, incómoda y cruel, no se iba a disipar sola. Aceptó. El restaurante estaba en Polanco, discreto, elegante sin ser ostentoso. Mesas separadas, luz natural, el tipo de lugar donde se cerraban acuerdos importantes sin levantar la voz. Alejandro llegó primero, como siempre. Traje impecable, postura recta, esa seguridad que había construido como una armadura. Cuando Lucía entró, algo en su respiración se alteró. No llevaba nada extraordinario. Un vestido sencillo, zapatos bajos, el cabello suelto. Pero había una serenidad en su manera de caminar que lo descolocó. No parecía alguien que estuviera siendo atacada por los medios. Parecía alguien que sabía exactamente quién era. Se saludaron con un beso breve en la mejilla. Correcto. Medido. Demasiado consciente. «Gracias por venir», dijo Alejandro, señalando la mesa. «Gracias por invitar», respondió ella, sentándose. «Aunque no creo que tengamos mucho que arreglar». Ahí estaba, firme desde el inicio. Alejandro pidió agua. Lucía también. El silencio inicial no fue incómodo, pero sí denso. «Los ataques están escalando», comenzó él. «Están construyendo una narrativa peligrosa. Puedo hablar con gente, frenar notas, redirigir el enfoque». Lucía negó suavemente con la cabeza. «No importa». Alejandro frunció el ceño. «¿Cómo que no importa?» «No importa lo que digan de mí», aclaró. «Importa lo que hacemos. Importa la gente que sigue esperando comida, abrigo, orientación. Eso no se detiene por un titular». Él la observó con atención. No había pose, no había discurso aprendido, había convicción. «Pero te están atacando a ti», insistió. Lucía sostuvo su mirada. «Estoy acostumbrada a que me subestimen, Alejandro, que me juzguen por cómo me visto, por de dónde vengo, por no encajar. Esto solo es más ruidoso». Algo se movió dentro de él, un reconocimiento incómodo. «No debería ser así», dijo. «Nunca lo es», respondió ella. «Pero igual seguimos». Pidieron comida, conversaron mientras esperaban, y poco a poco la charla se deslizó hacia territorios menos defensivos. Lucía habló de su infancia, de padres que trabajaban horas interminables para que ella pudiera estudiar asistencia social,
de noches en las que el dinero no alcanzaba, pero el esfuerzo sí, de aprender temprano que ayudar no era una vocación romántica, sino una urgencia. Alejandro escuchaba sin interrumpir. Pensó en su propia niñez, en colegios privados, en vacaciones perfectas, en expectativas silenciosas que pesaban más que cualquier carencia material, en padres exigentes, presentes, pero emocionalmente distantes, en la sensación constante de que el amor se demostraba con resultados. A veces, dijo él, casi para sí, tenerlo todo también puede ser una forma de presión. Lucía lo miró con atención. No lo dudo, pero al menos tuviste opciones. La frase no fue un reproche, fue una constatación. Entre ellos, la tensión empezó a cambiar de forma. Ya no era solo ideológica, había algo físico, sutil. En cómo Alejandro bajaba la voz sin notarlo. En cómo Lucía sostenía la mirada un segundo más de lo necesario. En el cuidado con el que ambos evitaban rozarse, y en lo conscientes que eran de esa evitación. Fue entonces cuando ocurrió. Un hombre se acercó a la mesa con una sonrisa amplia, genuina. Lucía, dijo, no esperaba verte aquí. Ella levantó la vista y sonrió con naturalidad. Andrés se levantó apenas de la silla. Él se inclinó para saludarla y al hacerlo, apoyó la mano en su brazo con familiaridad. Demasiada. ¡Qué alegría verte!, continuó Andrés. En la fundación todos están hablando de lo que está pasando. Queríamos saber si estabas bien. Alejandro observó la escena con una calma tensa. Notó la cercanía, el tono, la manera en que Andrés parecía cómodo en el espacio de Lucía. Sintió algo incómodo, visceral, subirle por el pecho. ¿Desde cuándo eso le importaba tanto? Lucía retiró suavemente el brazo. Estoy bien, dijo. Seguimos trabajando. Eso es lo importante. Me alegra, respondió Andrés. Luego hablamos con más calma. Se despidió con una sonrisa y se fue. Alejandro no dijo nada de inmediato. Se obligó a respirar, a no mostrar nada. Es compañero de la fundación, aclaró Lucía, sin que él lo pidiera. Trabajamos juntos hace tiempo. Lo imaginé, respondió Alejandro, con un tono demasiado neutro. Ella lo observó. ¿Te molesta? Alejandro sostuvo la mirada. No esquivó la pregunta. Me incomoda darme cuenta de cosas que no planeé sentir. Lucía no sonrió, pero algo en su expresión se suavizó. La conversación volvió al eje central. Hablaron de la fundación, de cómo la visibilidad de Alejandro podía ayudar a recaudar fondos, a abrir puertas, a incomodar a quienes preferían mirar para otro lado. Lucía hablaba con claridad estratégica, sin idealismos ingenuos. Alejandro la escuchaba con una mezcla de admiración y algo más peligroso. Deseo. Un deseo contenido, controlado, que se manifestaba en pequeños gestos, en cómo se inclinaba hacia ella al hablar, en cómo bajaba la voz, en cómo medía cada palabra para no cruzar una línea, mientras pensaba constantemente en cruzarla. «Podríamos organizar algo», dijo él finalmente. «Una cena, personas de mi círculo, donaciones directas, sin espectáculo, con propósito». Lucía lo evaluó. «¿Y estás dispuesto a sostener eso cuando empiecen las preguntas incómodas?» Alejandro no dudó. «Sí». Ella asintió lentamente. «Entonces, hagámoslo». El almuerzo terminó sin promesas románticas, sin gestos grandilocuentes. Pero cuando se levantaron, al despedirse, sus manos se rozaron apenas. Lo suficiente. Alejandro sintió el impulso inmediato de decir algo más, algo que no tenía forma todavía. La vio alejarse por la calle de Polanco, con paso firme, sin mirar atrás, y supo que el verdadero desafío no sería enfrentar a la prensa ni a los socios. Sería decidir hasta dónde estaba dispuesto a cambiar y a quién estaba dispuesto a perder si no lo hacía. Alejandro sabía que aquella cena no era solo una cena. Lo entendió desde el momento en que envió las invitaciones, redactadas con un cuidado casi quirúrgico, nombres conocidos, apellidos pesados, rostros habituales de su mundo, socios, empresarios, amigos de la familia, algunas figuras públicas que solían aparecer en revistas más por herencia que por mérito. Todos aceptaron. Siempre aceptaban cuando la invitación llevaba su nombre.
El evento se realizó en una casona elegante de Polanco, restaurada con ese lujo sobrio que gritaba dinero sin necesidad de exagerar. Mesas largas, iluminación cálida, copas impecables. Todo parecía una escena conocida, cómoda, pero Alejandro la sentía distinta desde dentro, porque esta vez no estaba allí para vender una imagen, estaba allí para defender una verdad. Lucía llegó unos minutos después que él. Alejandro la vio entrar desde el otro extremo del salón y por un instante todo el ruido se apagó. No llevaba un vestido deslumbrante, ni joyas llamativas. Vestía con la misma sencillez firme de siempre, pero había algo nuevo en su postura. No era timidez, era seguridad, seguridad de quien sabe que está donde tiene que estar. Alejandro caminó hacia ella. «Gracias por confiar», le dijo en voz baja. Lucía lo miró. «Gracias por no esconderte». Esa frase lo atravesó más que cualquier titular cruel. La cena comenzó con conversaciones previsibles, comentarios sobre negocios, viajes, inversiones. Alejandro respondía cuando era necesario, pero su atención estaba puesta en otra cosa, en las miradas que Lucía recibía, en los silencios incómodos cuando alguien no sabía cómo clasificarla, en la curiosidad mal disimulada de algunos. Y entonces llegó el momento. Alejandro se puso de pie. El murmullo se apagó lentamente. Estaban acostumbrados a escucharlo, a que él hablara de números, de proyectos, de expansión. No esperaban lo que vino después. «Los invité hoy», comenzó, «no para hablar de mí, ni de mi empresa, ni de resultados financieros». Algunos intercambiaron miradas. «Los invité porque durante años creí que el éxito era una meta individual, que bastaba con llegar primero, más alto, más lejos, y me equivoqué». Un silencio más denso se instaló en el salón. Alejandro respiró hondo. «Conocí una fundación que trabaja con personas que no salen en nuestros informes, personas que no tienen tiempo para pensar en reputación, porque están ocupadas sobreviviendo. Y conocí a alguien que me recordó algo que había olvidado, que la utilidad de lo que tenemos se mide por lo que hacemos con ello». Las miradas comenzaron a girarse hacia Lucía. Ella no bajó la cabeza. «Esta cena es para apoyar ese trabajo, sin fotos forzadas, sin discursos vacíos. Si quieren donar, perfecto. Si no, también». Pero necesitaba decirlo en voz alta. Algunos aplaudieron. Otros se removieron incómodos en sus asientos. Un socio se levantó. «Alejandro, esto no es lo que habíamos acordado. Estás mezclando cosas». Alejandro lo miró con calma. «No, estoy separándolas por primera vez». El ambiente se tensó, pero algo inesperado ocurrió. Una mujer mayor, conocida por su frialdad empresarial, pidió la palabra. «Quiero donar», dijo, «y quiero conocer esa fundación». Luego otro, y otro más. Lucía observaba la escena con atención contenida. No había triunfo en su rostro, solo enfoque. Cuando la cena terminó, la prensa ya estaba afuera. Esta vez, Alejandro no esquivó las cámaras. «¿Es cierto que su cercanía con esta fundación es personal?», preguntó un periodista. Alejandro miró a Lucía. No dudó. «Es profundamente personal». Las notas del día siguiente cambiaron el tono. Ya no hablaban de oportunismo, hablaban de impacto, de una asistente social que había transformado una mirada, de una fundación que ahora tenía recursos reales. Lucía fue nombrada, con respeto. Esa noche, cuando el lugar quedó vacío, Alejandro y Lucía se quedaron solos unos minutos más. «No tenías que hacer todo eso», dijo ella. Alejandro se acercó despacio. «Sí tenía». La miró con una honestidad que ya no intentaba disimular. «Lucía, yo he pasado mi vida controlándolo todo. Mis emociones, mis decisiones, mis vínculos, y tú apareciste sin pedir permiso, y me desordenaste el mapa completo». Ella lo observó en silencio. «No quiero salvarte», dijo. «No es mi trabajo». Alejandro sonrió apenas. «Lo sé. Y eso es lo que más me enamoró de ti». La palabra quedó suspendida entre ellos. Lucía respiró hondo. «Alejandro, déjame terminar», pidió él. «No te prometo perfección, no te prometo que será fácil,
pero sí te prometo algo que nunca había ofrecido. Y la decisión de no volver a esconderme. Presencia. Lucía lo miró largo rato. Y entonces, sin prisa, sin dramatismo, acortó la distancia. El beso fue inevitable, profundo, cargado de todo lo que había sido contenido. No fue un beso para la prensa. Fue un beso de elección. Cuando se separaron, Lucía apoyó la frente en su pecho. «Entonces empecemos bien», dijo. «Mañana hay mucho trabajo». Alejandro rió, sincero, ligero. Por primera vez, y así en una noche que había comenzado como una estrategia, terminó naciendo algo real. Y ahora te pregunto a ti, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? Déjanos un comentario contándonos tu país o ciudad. Suscribirte y dejar tu like es tu manera de ayudarnos a seguir creando historias que hacen reír, emocionan y nos recuerdan que el amor y la humanidad todavía importan.